Evangelio de hoy día, domingo 11 de septiembre del 2022. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas 15, 1, 32. En aquel tiempo solían acercarse a Jesús todos los publicanos y los pecadores a escucharlo. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Ese acoge a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo esta parábola: ¿Quién de vosotros que tiene 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la descarriada hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, se la carga sobre los hombros muy contento, y al llegar a casa reúne a los amigos y a los vecinos y les dice: Alegraos conmigo, he encontrado la oveja que se me había perdido. Os digo que así también habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que no necesitaban convertirse. ¿O qué mujer que tiene 10 monedas, si se le pierde una, no enciende una lámpara y barre la casa y busca con cuidado hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, reúne a las amigas y a las vecinas y les dice: Alegraos conmigo, he encontrado la moneda que se me había perdido. Os digo que la misma alegría tendrán los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierta. También les digo, un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte que me toca de la fortuna. El padre les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se marchó a un país lejano y allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hombre terrible y empezó él a pasar necesidad. Fue entonces y se contrató con uno de los ciudadanos de aquel país, que lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Deseaba saciarse de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Recapacitando entonces se dijo: ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan, mientras yo aquí me muero de hambre? Me levantaré, me pondré en camino a donde está mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Se levantó y vino a donde estaba su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se le conmovieron las entrañas, y echando a correr se le echó al cuello y lo cubrió de besos. Su hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus criados: Sacad enseguida la mejor túnica y vestídsela, ponedle un anillo en la mano y sandalias en los pies, traed el ternero cebado y sacrificadlo. Comamos y celebremos un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezaron a celebrar el banquete. Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando al volver se acercaba a la casa, oyó la música y la danza, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Este le contestó: Ha vuelto tu hermano, y tu padre ha sacrificado el ternero cebado porque lo ha encontrado con salud. Él se indignó y no quería entrar, pero su padre salió e intentaba persuadirlo. Entonces él respondió a su padre: Mira, en tantos años cómo te sirvo, sin desobedecer nunca una orden tuya.
A mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos. En cambio, cuando ha venido ese hijo tuyo, que se ha comido tus bienes con malas mujeres, le matas el ternero cebado. El padre le dijo: Hijo, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era preciso celebrar un banquete y alegrarse porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bendiciones, hermanitos, ahora con la lectura, la reflexión de esta bella lectura del Hijo Pródigo. Hermanitos, en esta parábola del Hijo Pródigo, en el domingo cuarto de Cuaresma y junto con las otras parábolas de la misericordia, en este domingo 24 del tiempo ordinario, no se trata de una mera repetición. El diferente acento lo marcan las respectivas primera y segunda lectura. Allí se insiste en el arrepentimiento del hombre, llamado a reconciliarse con Dios. Nosotros, hermanos, tenemos que siempre buscar la reconciliación con Dios. Ya saben, hermanitos, que el que nos llega a reconciliar con Dios y el que está siempre haciendo todo ese trabajo es el Espíritu Santo. Ahora, en cambio, se mira sobre todo la actitud de Dios ante el pecador. Se puede decir que se subraya el arrepentimiento de Dios. El Señor se arrepintió de la amenaza que había pronunciado contra su pueblo. Esto nos invita a reflexionar sobre la imagen que tenemos de Dios y tal vez a modificarla, a tratar de cambiarla un poco. Hermanos, no se trata de nuestro concepto teórico de Dios, pues Dios no cabe en ningún concepto. Él los desborda todo. Él es inmenso, Él es gigante. La cuestión es práctica y es existencial, pues trata de su actitud ante nosotros. Es ahí, hermanos, donde vamos a descubrir que Dios nos supera y nos sorprende siempre. Un Dios que se arrepiente. ¿Qué quiere decir esto, hermanitos? ¿Cuál es la actitud de Dios ante el mal y el pecado? Varias preguntas, hermanos. Hermanitos, son muchos los que acusan a Dios de permanecer indiferente ante el mal del mundo. Y es verdad, hermanos, porque a veces cuando conversamos, a mí me ha pasado, hermanos, de que dice, si existe Dios, ¿por qué puede permitir que pasen tantas cosas, que maten, que rapten, que roben? Tantas cosas, y esa gente mala queda así, sin siquiera agarrados por la ley y encarcelados, nada. Viven su vida tranquila, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que Dios toma su tiempo, porque Dios, nadie se escapa del juicio de Dios, hermanitos. Y Dios nunca se equivoca. Más tarde o más temprano, el Señor va a actuar en esos seres malos, en esos seres tan malvados que matan a madres, a hijos. Ay, no. Se ve cada cosa que uno dice, ¿no? Hay personas a mi lado que dicen, ¿y dónde está la existencia de Dios? Pero no, yo sigo creyendo en Dios, aunque todavía hay que decirlo, la no existencia de Dios, lejos de resolver el problema del mal, lo hace irresoluble, dice. O sea que Dios no resuelve nada, pero es lo que piensan otros hermanos y otras personas eruditas que hablan sobre la palabra, sobre la Biblia, ¿no? Y que dicen que Dios se arrepintió y por eso ahora es misericordioso y que reacciona ante el pecado humano castigando a los pecadores. Aunque esta mentalidad era popular, hermanitos, en la antigüedad, en el tiempo que
estaba Jesús preparando, ¿no?, todo lo que tenía que pasar para salvarnos y redimirnos del pecado. Entonces, pero hay todavía que en diversas religiones e incluso entre pocos cristianos, esos pensamientos de que por qué el Señor perdona a los pecadores o por qué no los castiga, ¿no? Son dos cosas diferentes. Y entonces, hermanitos, nosotros tenemos que estar en contra del pecado y siempre estar en defensa de Dios, aunque Dios no necesita defensa. Pero si nos pusiéramos en un momento de hablar de Dios y hay otra persona que es de otra religión, de otra creencia, qué sé yo, adventista o protestante, pues de repente van a ser más duros, ¿no? Van a decir de que Dios es un Dios castigador. Dios no es un Dios castigador, Dios es un Dios misericordioso. En el antiguo pacto, que se dice así, en el Antiguo Testamento, Dios Padre, esa es la palabra del Padre, y que la hablaban los profetas, los antiguos profetas, antes de que viniera Jesús. Hablaban de que Dios era muy duro, castigador, y que siempre estaba detrás de los pecadores. Y a mí me parece que estaba bien, ¿no? Pero dicen de que cuando mandó a su Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, pues todo cambió, y como que el Señor reflexionó, el Padre reflexionó: voy a mandar a mi Hijo, pero Él va a dar toda la misericordia y la bondad, ¿no? Que quizás Él pensó o pensaba, o nosotros pensamos, o las personas de esa época tan antigua pensaban que el Señor, el Dios Padre, era castigador. Pero hermanitos, no todos somos iguales, somos diferentes. Así como los que se quejan de que Dios permanezca impasible ante el mal, encontramos aquí una respuesta que la verdad no nos sirve de mucho consuelo. Porque si antes se quejaban de la inactividad divina, dicen hermanos, ahora alzarán la voz contra su indebida intromisión en asuntos de estricta competencia humana. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Interviene Dios o no interviene? ¿Queremos nosotros que intervenga o preferimos que no lo haga? Y sí, ¿en qué sentido, no? Y si es sí, ¿en qué sentido? Posiblemente para responder adecuadamente, hermanitos, a estas difíciles preguntas, lo mejor es dejar de filosofar, porque esto es para personas, pues, que están muy preparadas en la palabra, porque yo entiendo un poco, pero quizás no es ofensa, hermanitos, no es ofensa lo que voy a decir. Quizás para muchos de ustedes les sea un poquito difícil entender esto, pero aún sin tener nada contra esta noble actividad y ponerse a la escucha de la palabra que nos dice que Dios no permanece impasible ni ocioso ante el mal, porque Dios es un Dios de orden, hermanitos, aprendamos siempre esto: Dios es un Dios de orden y corrige todo lo malo. Él siempre va a corregir porque es nuestro Padre, y mandó a su Hijo para también transformarnos y alejarnos del pecado. Nosotros estamos en el mundo, hermanos, para no cometer pecado, pero como seres humanos nos vamos a equivocar a cada rato, como siempre les digo. Nos vamos a equivocar, pero ese es nuestro trabajo de creyente y de seguidor de Jesús, y de creer en nuestro Padre que nos ha creado, en nuestro Padre Creador, nuestro Padre Dios. Él pues nos mandó para al mundo con una misión, y después pues todos tenemos que
concluir esa misión, y la misión es de ser distintos, de ser obedientes. Hermanitos, la palabra propone como trasfondo de la actitud de Dios hacia el hombre 3 pecados de especial gravedad. Acá hablan, hermanitos, de las lecturas del día domingo. Son varias lecturas, pero nosotros estamos haciendo el Evangelio. Y vamos a ver, hermanitos, cuál es la reacción de Dios ante otros pecados. La primera lectura, como les estoy diciendo, se le atribuye el propósito de castigar a los idólatras, borrándolos de la faz de la tierra, se decía, ¿no? Solo ante la oposición e intercesión de Moisés, porque Moisés era su profeta que Dios amó más, creo que sí, lo amó tanto porque fue obediente. Y en este caso, el que se arrepiente de su propósito y aplaca su ira, pero ¿qué significa esto? Hay que entenderlo al pie de la letra, hermanitos. ¿Es que acaso hemos de aceptar que Moisés era mejor que el mismo Dios? No, eso no, hermanos, eso no. Estas preguntas las estoy leyendo y yo sé lo que Moisés hizo. Dios lo mandó y sé que fue muy querido por él, y que en esos tiempos antiguos pues creían que Moisés no era el profeta enviado por Dios, y creían que también habían personas que se hacían pasar por Moisés. Pero esas personas que se creían profetas en el tiempo de Moisés eran brujos, eran personas que leían las cartas, eran personas que hacían distintas cosas, que creían en todo menos en Dios. Entonces se conocía, había esa diferencia entre esas personas que querían hacerse pasar por Moisés y por el mismo Moisés, ¿no? Moisés era totalmente distinto. Moisés salió del pueblo elegido por Dios porque era un hombre muy bueno, con todas las características, con toda la actitud, la personalidad, con todo el amor a Dios. Entonces, pues, él dirigió a todo el pueblo, ¿no?, de Dios. Y ya sabemos, hermanitos, hay que leer la palabra para entenderla. El papel, por ejemplo, de Moisés como intercesor, porque Moisés también viene a ser un intercesor, hermanitos, ante Dios a favor del pueblo. Nos recuerda que el hombre participa de los designios salvíficos de Dios, que Dios mismo se apoya en la mediación humana, y en definitiva aquí se anticipa proféticamente la mediación exclusiva y definitiva de cuando viene su hijo, cuando lo manda su hijo, cuando elige a María ser la madre de Jesús, y también nuestro Señor Jesucristo hace esa mediación salvífica que nos reconcilia con nuestro Padre. Él es el puente con su Padre cuando Él muere. Entonces, hermanitos, acá en esta parábola y en la palabra del día domingo es para leerla y releerla y tratar de pedirle al Espíritu Santo que nos abra nuestra mente, nos dé la sabiduría y entendimiento para comprender toda la lectura. La lectura es hermosa, y con la parábola pues del hijo pródigo, allí también se refleja el amor de Dios, que es el amor verdadero, porque es el amor perfecto, el amor del Padre y de una madre. Dios Padre nos ama con un amor perfecto, hermanitos. Nos ama con un amor tan grande que nos perdona todo. Él es misericordioso igual que su Hijo. Por eso que mandó a su Hijo. ¿Cómo no vamos a creer en Él? ¿Cómo vamos a preguntarnos tantas cosas que si Dios trata de que el mal exista y no hace nada? Dios trabaja todos los días. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo.
y nuestra Madre María también como intercesora. Entonces, hermanitos, en esta parábola del hijo pródigo es preciosa, es preciosa. Ese hijo cómo se arrepiente de todo lo que había hecho y se da cuenta. El Señor lo sacude, Dios lo sacude y se da cuenta de que todo lo malo había hecho, se había gastado toda su herencia y su otro hijo que se había quedado tenía toda la razón en reprochar un poco, ¿no? Se sentía celoso tal vez. Y yo pienso que también como humanos que eran, pues eran humanos ellos, pero el padre demuestra un amor perfecto y siempre esperaba a su hijo con tanto amor. Así debemos de esperar siempre a nuestros hijos, porque todos no somos perfectos, nadie es perfecto, solo Dios. Y Dios nunca se equivoca, hermanitos. Siempre esperemos en reconciliarnos con nuestros padres y a acordarnos de esta lectura tan hermosa, preciosa. Es una de mis lecturas preferidas del Hijo Pródigo, del perdón, de la reconciliación, que es el perdón. Bendiciones, hermanitos, gracias. Vean, por favor, escuchen la palabra y den like, comenten. Que Dios los bendiga en todos sus caminos y bendigan a cada uno de sus familiares. Si están en problemas, pues hay que salir adelante. Y también les quería pedir, hermanitos, por favor, que oremos por la hijita de nuestra hermanita Yadira Villegas. Ella se llama Lucía. Su hijita Lucía está con COVID. Todavía no sale de los síntomas y ella está muy preocupada. Por favor, ayúdenme a orar por ella. Gracias, bendiciones para todos. Amén. Hermanos amados, gracias por suscribirse. Activen la campanita para que les lleguen las notificaciones de cada nuevo video. Den like, comenten y compartan. Que Dios los bendiga con abundancia a cada uno de ustedes y a toda su familia generosa y amorosa. Gracias. Amén.